Nadie sobrevive al Darién por accidente, ni soldados, ni drones, ni equipos de rescate. Y sin embargo, un Doberman doméstico aguantó 128 días en esa selva devoradora, solo, herido, marcado por jaguares, y volvió. Esta es la historia imposible de Kron. Entre Panamá y Colombia existe un lugar que no perdona, el Tapón del Darién. No es un simple bosque, es una muralla viva donde la maleza borra huellas, los ríos devoran cuerpos y los depredadores gobiernan con absoluto sigilo. Allí desaparecen personas, campamentos y hasta hombres entrenados. Por eso, cuando un guía encontró huellas diminutas entre pisadas frescas de jaguar, nadie creyó que fueran reales. Un perro doméstico en el corazón del Darién suena a locura, a error, a sentencia. Pero lo que sigue no es un mito ni una leyenda. Son pasos contados, sangre, hambre y una voluntad que desafió a la selva. En este video te contaré, con detalles y pruebas, cómo Kron, un perro nacido en una finca tranquila, se transformó en sombra viva de la selva y sobrevivió donde la naturaleza espera que todos se rindan. Prepárate. Lo que vas a escuchar supera la incredulidad. Kron no nació para la selva, nació para la tranquilidad. Su vida transcurría en una finca amplia del interior de Colombia, donde las mañanas olían a pasto húmedo y las noches estaban marcadas por el repetido sonido de grillos y pasos humanos conocidos. Era un perro de rutina, vigilaba la entrada, corría detrás de mariposas, recibía caricias y dormía siempre cerca de la cocina donde el calor lo mantenía tranquilo. Sus días eran simples, casi predecibles. Y por eso, cuando la desgracia llegó, llegó de la forma más inesperada, silenciosa, pequeña, casi insignificante. La tarde había comenzado con un viento extraño. Las nubes se amontonaron sin aviso y la finca se oscureció como si la noche hubiese caído antes de tiempo. El cielo rugió. Una tormenta rápida y violenta estalló sobre los campos. Entre relámpagos, un árbol cercano cayó hacia un costado, rompiendo parte de la cerca vieja que rodeaba el límite norte de la propiedad. No fue un choque espectacular, ni un estruendo que alarmara a todos. Fue un crujido sordo, casi oculto por la lluvia. Nadie lo vio, nadie lo escuchó, pero Kron sí. El olor a madera partida llegó hasta él como una llamada. La tormenta no lo asustaba. Había vivido muchas. Sin embargo, ese aroma, ese olor húmedo mezclado con tierra y corteza rota, le despertó algo más fuerte que la prudencia. Curiosidad. Kron caminó hacia la cerca rota y ahí encontró el hueco nuevo, un espacio por donde un perro como él podía pasar sin esfuerzo. El viento arrastró un olor desconocido desde el otro lado. No era un olor peligroso, era apenas distinto, salvaje, como fruta madura mezclada con barro. Para Kron fue suficiente. Su dueño lo llamó desde la casa, gritó su nombre entre los truenos, pero el sonido de la lluvia golpeando el suelo lo cubrió todo. Del otro lado no había camino, ni luces, ni olor humano. Solo había vegetación alta y húmeda, el preludio de un mundo completamente distinto. Caminó unos metros, siguiendo ese aroma nuevo, confiado, inocente. Cuando la tormenta se calmó, Kron ya estaba demasiado lejos para oír cualquier voz familiar. Las primeras horas parecían un simple paseo. La vegetación era espesa, pero no amenazante. Hierbas alargadas, arbustos mojados y el canto distante de aves que Kron nunca había escuchado. El suelo estaba blando, marcado por charcos que reflejaban la última luz de la tarde. A cada paso, el perro levantaba la cabeza buscando referencias conocidas, pero no encontraba ninguna. La finca ya no estaba cerca, la noche se acercaba, y con ella la incertidumbre. Al caer el sol, Kron comprendió algo fundamental. Estaba perdido. Intentó regresar sobre sus pasos,
pero la lluvia había borrado cualquier rastro. Giró en círculos, olfateó el aire, ladró una vez, pero lo único que recibió de vuelta fue el eco distante de la selva, respondiendo con sonidos desconocidos. Por primera vez, Kron sintió un temblor involuntario en sus patas. El miedo no llegó de golpe, llegó lento, metiéndose en su pecho como una sombra invisible. La noche cayó con brutalidad. No había faroles, no había ventanas iluminadas, no había señales de vida humana, solo una oscuridad tan profunda que Kron no podía distinguir el suelo bajo sus patas. Los sonidos se multiplicaron, chirridos agudos, zumbidos, hojas moviéndose sin viento. Kron se enroscó junto a un tronco húmedo, tratando de protegerse del frío, respirando rápido, con el corazón golpeando como si buscara romperle el pecho. Cada sonido nuevo era un aviso. Cada movimiento en la maleza era una amenaza. Mientras su dueño recorría la finca con una linterna, llamando su nombre una y otra vez, Kron miraba hacia las sombras que se movían a su alrededor sin entender que ya estaba entrando en uno de los lugares más peligrosos del continente. Aquella noche, sin saberlo, había cruzado el umbral del Tapón del Darién, un reino donde los mapas fallan, los rastros desaparecen y los animales domesticados no duran, pero Kron no era un perro cualquiera. El amanecer en el Darién no llega como un regalo, llega como una sentencia. Kron abrió los ojos después de una noche entera temblando junto a un tronco húmedo. No había dormido, apenas había parpadeado entre sustos. Su cuerpo estaba rígido, sus patas entumecidas y su hocico cubierto de barro seco. Respiró hondo y lo primero que sintió fue que el aire había cambiado. Ya no olía a lluvia, ni a finca, ni a pasto. Olía a humedad pesada, a hojas podridas, a carne vieja y a algo más. Algo que él nunca había enfrentado. Cuando la luz tenue se coló entre las copas gigantescas de los árboles, Kron pudo ver por primera vez dónde estaba. La vegetación se cerraba como un muro vivo a su alrededor. Troncos más amplios que la puerta de su casa, raíces que parecían serpientes petrificadas, lianas que colgaban como brazos tratando de atraparlo. Todo allí parecía observarlo, como si la selva tuviera ojos. Kron intentó mantenerse firme. Caminó unos pasos buscando un olor familiar, un rastro humano, un camino. Nada. Todo era nuevo, salvaje, impredecible. Bajo sus patas, el suelo se hundía ligeramente, como si respirara. A su alrededor, pequeños animales escapaban entre los arbustos al sentir su presencia. Roedores nerviosos, ranas de colores imposibles, insectos grandes como su pata. Kron trató de ignorarlos. Su instinto le decía que cualquier movimiento brusco podía llamar a algo peor. Entonces ocurrió. Un sonido grave, profundo, vibrante atravesó el aire. Parecía que había surgido del suelo mismo. Kron se congeló. No era un pájaro, no era un trueno, era un aviso territorial. Un depredador estaba cerca, un depredador que no tenía rival en esa selva. El Doberman tensó el cuerpo sin que su mente alcanzara a comprender del todo. Sus orejas se afinaron, sus ojos buscaron entre las sombras, pero allí no había nada, y eso lo asustó más. Porque en el Darién, cuando no ves al depredador, es porque él ya te vio primero. El gruñido se repitió, esta vez más claro. Kron giró la cabeza lentamente y sintió la sangre abandonarle el pecho por un instante. No vio al animal, pero la selva cambió. Las aves dejaron de cantar. Los insectos callaron. El viento se detuvo. Era como si todo el bosque se hubiera rendido ante un rey silencioso. Jaguar, el señor absoluto del Darién. Un fantasma con colmillos. Kron retrocedió un paso instintivo. No ladró, no huyó.
Su cuerpo entero estaba demasiado paralizado. Sus músculos temblaban sin que él pudiera controlarlo. El depredador estaba cerca, cerca de verdad, moviéndose con la precisión de un cazador que no comete errores. Kron olió el aire. El olor llegó como un golpe. Carne, sangre, humedad, tierra, felino. Su respiración se volvió un hilo. Tenía que moverse. Quedarse quieto era pedir para morir. Avanzó muy despacio, pegado al suelo, con el hocico bajo, sin hacer ruido. Cada paso era un desafío, cada metro que cruzaba podía ser su último. La selva parecía estrecharse contra él, cerrándole el camino, obligándolo a entrar en un corredor natural formado por dos árboles colosales. Fue allí donde el bosque decidió probarlo por primera vez. El suelo cedió, Kron resbaló, perdió el equilibrio y cayó cuesta abajo rodando entre barro, raíces, piedras y hojas mojadas que le rasgaban el lomo. Rodó sin control, ladró del dolor, trató de frenar, pero no había cómo. Cuando finalmente se detuvo, cayó de costado junto a un riachuelo delgado. Tosió, gimió y trató de ponerse de pie. Su cuerpo estaba cubierto de tierra húmeda. Su costado ardía, pero no había tiempo para lamentos. Un nuevo sonido lo congeló a mitad de movimiento. Gruñidos, varios, rápidos, furiosos, pesados. Kron levantó la cabeza de golpe. El olor llegó un segundo después. Fuerte, ácido, agresivo. Pecaríes, una manada. Y en el Darién, una manada de pecaríes no es solo peligrosa, es una sentencia de muerte. Los pasos se acercaban desde la vegetación alta. Kron buscó desesperado dónde esconderse. No había cuevas, no había troncos huecos, no había barrancos. La única protección posible era una raíz gruesa que sobresalía del suelo como un arco natural. Kron se metió debajo, encogió el cuerpo y aguantó la respiración. La manada descendió al riachuelo como una ola negra y furiosa. Los animales se empujaban entre sí, gruñían, resoplaban, olfateaban el aire, golpeaban el suelo con fuerza suficiente para romper huesos. Kron se hizo pequeño, diminuto. Su corazón golpeaba tan fuerte que temió que ellos pudieran escucharlo. Un pecarí pasó tan cerca que Kron sintió la vibración de sus pasos en la raíz que lo protegía. Otro golpeó el suelo justo encima de su escondite. Minutos que parecían horas transcurrieron así, con el Doberman inmóvil, luchando para no hacer un solo sonido. Hasta que finalmente, como si hubieran recibido una orden invisible, los pecaríes siguieron su camino, desapareciendo entre los arbustos con un último gruñido. Kron no salió de inmediato, esperó, escuchó, respiró apenas. Solo cuando estuvo seguro, emergió temblando. Había sobrevivido al jaguar, había sobrevivido a los pecaríes, había sobrevivido al primer amanecer, y la selva lo entendió. Kron avanzaba siguiendo el cauce del riachuelo con pasos inestables. Su cuerpo ardía. El calor del Darién no era simple humedad, era una masa sofocante que se pegaba al pecho y hacía difícil respirar. Mosquitos enormes lo rodeaban como una nube viva, perforando su piel una y otra vez. Su pelaje corto no era defensa, cada picadura era fuego puro, pero incluso con ese tormento había algo peor. La selva había dejado de sonar. Y en el Darién, el silencio absoluto es la señal más clara de que un depredador está cerca. Kron levantó el hocico. No había cantos de aves, no había zumbidos, no había ranas, nada. El vacío sonoro era tan denso que parecía presionar el aire. Entonces llegó el aviso, un susurro, un roce milimétrico entre hojas húmedas. Un sonido tan preciso que solo un cazador maestro podía producirlo. El olor lo confirmó antes de que su mente pudiera procesarlo. Jaguar.
El mismo que había advertido su presencia al amanecer, el mismo que controla el Darién como un emperador silencioso. El felino lo estaba siguiendo. Kron no veía al animal, pero su instinto lo sentía. La selva entera parecía inclinarse a favor del depredador. El viento dejó de moverse. Hasta el río parecía fluir más despacio. Kron continuó avanzando, sin correr. En la selva correr sin ver puede ser una sentencia. Pero detrás de él, entre sombras y raíces, el jaguar analizaba cada uno de sus pasos. Los jaguares cazan así. Primero observan, luego calculan, después golpean. Cuando el terreno descendió hacia un barranco natural, Kron intentó bordearlo, pero fue tarde. La superficie estaba cubierta por una capa resbalosa de hojas mojadas. Su pata falló. Su cuerpo entero se deslizó cuesta abajo, golpeando raíces, rocas y barro, hasta caer de costado junto al agua. Ese accidente le salvó la vida por segundos. Y el jaguar lo sabía. Aturdido, Kron trató de levantarse, pero un nuevo sonido le heló la sangre. No era un rugido. Era una secuencia de gruñidos breves, agresivos, sincronizados, pecaríes, una manada numerosa, no curiosos, en alerta. El olor ácido y fuerte invadió todo el claro. Los pasos surgieron entre los árboles como tambores descontrolados. La manada entró al riachuelo empujándose entre sí, gruñendo con una violencia primaria. Los pecaríes no dudan, no avisan. Atacan en grupo y matan en minutos. Kron se lanzó bajo una raíz gruesa que formaba un pequeño refugio natural. Pegó el cuerpo al barro y contuvo la respiración. Uno de los pecaríes pasó tan cerca que sintió su calor. Otro golpeó la raíz que lo protegía con tanta fuerza que la tierra vibró. Kron permaneció inmóvil. El mínimo movimiento podía significar su fin. Tras unos minutos interminables, la manada se dispersó entre la vegetación. Pero la selva seguía muda. Lo que significaba solo una cosa: el jaguar no se había ido. Kron siguió avanzando por el cauce del río para dejar el menor rastro posible. El agua turbia le permitió beber algo y recuperar fuerzas, pero el olor cambió de golpe cuando el viento giró. El jaguar, más cerca que antes, demasiado cerca. Kron ascendió por una pendiente cubierta de raíces para ganar altura. Al llegar arriba, lo vio: huellas frescas, redondeadas, perfectamente marcadas en el barro. Un jaguar adulto en pleno patrullaje. El felino había pasado por allí hace segundos, o seguía allí, oculto. Un chasquido seco de rama quebrada confirmó la sospecha. Luego otro, a su derecha, detrás. El jaguar lo estaba cerrando por los flancos, una estrategia clásica para atacar desde un punto ciego. Kron corrió. Corrió como nunca en su vida, saltó raíces gigantes, esquivó lianas, atravesó barro hasta las rodillas. Su corazón golpeaba como si fuera a romperse. El jaguar no emitía ruido, solo una presencia. Una presión en el ambiente, una sombra que avanzaba sin ser vista. La vegetación se abrió en un claro pequeño. Kron dio 2 pasos y el mundo explotó. El jaguar cayó desde una rama a más de 3 metros de altura, como un bloque de músculo y precisión absoluta. Kron apenas vio la sombra, se lanzó a la derecha por puro instinto. El jaguar impactó el suelo exactamente donde él había estado un segundo antes, hundiendo la tierra con una fuerza brutal. Kron rodó. Se levantó tambaleante y corrió hacia la zona más densa del bosque. El felino giró con un rugido profundo, cargado de frustración. La cacería había comenzado de verdad. Kron divisó un túnel natural formado por 2 troncos caídos. Se arrojó dentro. El espacio era demasiado estrecho para un jaguar adulto. El felino golpeó la madera, rasgó la corteza, intentó ensanchar el hueco con las garras. Su respiración grave llenó el interior del túnel. Kron permaneció inmóvil. Su cuerpo entero temblaba. Minutos después, la respiración se alejó. El jaguar desapareció entre la maleza como un fantasma.
Cuando Kron salió, entendió algo esencial. La selva no estaba intentando asustarlo, estaba seleccionándolo, midiendo su resistencia, probando su límite, y ese día, en ese claro marcado por huellas y barro, Kron dejó de ser un perro perdido. El jaguar lo había elegido como presa. La tercera mañana en el Darién no empezó con luz, no empezó con canto de aves, ni siquiera con lluvia, empezó con silencio. Kron despertó dentro del tronco hueco donde había pasado la noche. Su cuerpo estaba rígido, tenía barro seco pegado en el lomo, hojas enredadas en el cuello y un cansancio que ningún perro de finca había sentido jamás. Cuando intentó incorporarse, una punzada recorrió sus costillas. No era dolor común, era desgaste, agotamiento profundo. Afuera, la selva parecía contener la respiración. Kron asomó el hocico. El aire estaba espeso, casi sólido, cargado de humedad. Y allí lo percibió. Olor a sangre, sangre fresca. Avanzó despacio entre raíces gigantes, analizando cada ruido, cada vibración del suelo. El olor aumentaba. Sus orejas se movían hacia todos los ángulos, impulsadas por un instinto que llevaba siglos dormido en su especie. Y entonces lo encontró. Un venado joven, abierto desde el pecho hasta el abdomen. La carne aún tibia. Los cortes eran precisos, profundos, limpios. El trabajo impecable de un jaguar. Kron retrocedió inmediatamente. Sabía lo que eso significaba. El felino no había terminado. Antes de girarse, escuchó pasos pequeños, nerviosos. 3 coatíes aparecieron entre los arbustos atraídos por el olor a carne. Miraron el cadáver, luego a Kron. Se quedaron inmóviles un instante, midiendo si él también era competencia. Un sonido corto, agudo, y los coatíes huyeron hacia la izquierda. Kron huyó hacia la derecha. Ambos sabían lo mismo. El jaguar podía volver en cualquier segundo. La región a la que llegó era más densa, más antigua, más oscura. Las raíces formaban escalones naturales cubiertos de musgo. Kron subió con dificultad. El desgaste lo estaba consumiendo. Sus patas temblaban. Su respiración era pesada. Pero arriba, el viento cambió de nuevo. Y le trajo un olor diferente, humo viejo, restos de fogata, actividad humana de días atrás. Kron aceleró. El instinto doméstico, ese que había quedado apagado en los días anteriores, despertó por un instante. Humanos significaban comida, significaban refugio, significaban hogar. Pero lo que encontró fue otra cosa. Un campamento destruido, 3 mochilas rasgadas, una camisa cubierta de barro y sangre, unas huellas que se mezclaban con otras más frescas, más anchas, pecaríes, una manada grande. Y en la periferia, marcas circulares en la tierra, profundas, redondeadas. Un jaguar había rodeado ese campamento. Kron retrocedió. La selva no era solo peligrosa, era un escenario de cacería activa. Él estaba en medio. Entonces llegó un sonido que heló el ambiente. No eran pasos dispersos, eran pasos coordinados, varios, pesados, rítmicos. La manada de pecaríes volvía, pero esta vez no estaban huyendo ni explorando, estaban cazando. El olor a pelo mojado y tierra revuelta saturó el aire. Kron giró la cabeza hacia la derecha. Sombras oscuras emergían desde los árboles, moviéndose como un ejército disciplinado. Kron no tenía salida. En terreno abierto, moriría en segundos. Necesitaba ventaja, necesitaba obstáculos. Corrió hacia una zona caótica de raíces, troncos caídos y lianas entrecruzadas. Los pecaríes lo siguieron como una ola de furia compacta. Kron saltó un tronco, se deslizó bajo otro. Rozó piedras, chocó contra ramas. Atrás los gruñidos eran cada vez más cercanos. La manada no perdona, no duda, no retrocede.
Kron alcanzó una grieta natural en la tierra, angosta, profunda, peligrosa. Saltó dentro, rodó, golpeó piedra, rasgó su piel contra raíces afiladas, pero sobrevivió. Arriba, los pecaríes colapsaron uno contra otro intentando seguirlo. La grieta era demasiado estrecha para ellos. Gruñeron, rasgaron tierra, golpearon las paredes con furia. Pero Kron ya estaba fuera de su alcance. Avanzó por el interior de la grieta hasta salir al otro lado. El aire cambió otra vez. Era denso, frío, antiguo. Lo que sintió entonces hizo que sus orejas se aplastaran contra el cráneo. No era jaguar, no era pecarí, no era humano. Era un olor raro para esa región. Un olor a felino grande. Pero no el dueño de la selva. Desde una cueva baja, casi oculta, dos ojos redondos brillaban en la oscuridad. Un puma joven, hambriento, herido, desesperado. Kron retrocedió lentamente. El puma salió cojeando, pero con una tensión muscular que anunciaba un ataque inminente. La distancia entre ambos se redujo. Kron sabía que no podía luchar, sabía que no podía ganar, sabía que no debía correr. Y entonces, como si la selva decidiera intervenir, el cielo se partió con un trueno. Una tormenta brutal cayó sobre la jungla. La lluvia golpeaba como cuchillas, el barro se volvió un río, la visibilidad descendió a cero. El puma dudó un instante. Kron aprovechó ese segundo. Corrió hacia un tronco gigantesco que formaba un puente natural. Saltó, resbaló, se aferró. El puma intentó seguirlo, pero el tronco estalló bajo su peso y ambos cayeron. Kron rodó hacia un lado. El puma desapareció entre la maleza con un grito breve. La tormenta apagó el resto. Kron quedó jadeando bajo las raíces de un árbol inmenso, empapado, temblando, derrotado físicamente, pero vivo. Y ahí, entre relámpagos que iluminaban la silueta monstruosa de la selva, ocurrió algo que nunca antes había pasado. Kron no lloró, no tembló, no se rindió. La selva lo había golpeado, perseguido, probado, y él había respondido con lo único que tiene valor allí dentro, instinto, en ese momento exacto, empapado, herido, exhausto. Kron dejó de ser un perro doméstico, y la selva lo supo. La quinta mañana en el Darién no llegó con luz, no llegó con viento, no llegó con lluvia, llegó con un olor extraño. Kron abrió los ojos dentro del hueco de raíces donde había pasado la noche. Su respiración era lenta, pesada, irregular. El cuerpo le ardía como si algo lo consumiera desde dentro. Cuando intentó incorporarse, el mundo giró. Cayó de costado, jadeando. No era cansancio, no era hambre, era algo peor, fiebre. Una fiebre profunda, densa, como una llama enredada en su sangre. Kron se tambaleó hacia la salida del refugio. La humedad envolvía todo como una manta tibia. El aire estaba casi inmóvil. Olores que antes podía distinguir con precisión, ahora se mezclaban en un torbellino confuso. Barro, hojas podridas, insectos, hongos, agua estancada y algo más. El mestizo. El perro que Kron había encontrado herido el día anterior seguía allí, respirando de forma irregular. Cuando Kron olió sus heridas, lo entendió de inmediato. Las marcas del jaguar no solo eran cortes. Habían dejado infección. La humedad del Darién hace que una herida fresca se convierta en un veneno lento. El mestizo temblaba. Sus patas traseras estaban rígidas. Su respiración era un silbido quebrado. Kron lo empujó con el hocico, intentando que se levantara. El perro abrió los ojos, pero no pudo moverse. El enemigo más letal del Darién no tiene dientes, ni garras, ni ojos. Es la infección tropical, un asesino silencioso que avanza sin ruido.
Kron intentó alejarse del hueco para buscar agua, pero sus patas fallaron. La fiebre lo estaba derribando. La visión se volvió borrosa. Cada sonido llegaba deformado. La selva se movía como si respirara encima de él. El enemigo invisible ya lo había alcanzado. Aún así, el instinto lo obligó a moverse. Encontró un pequeño charco formado por la tormenta de la noche anterior. Agua sucia, con hojas flotando, pero agua. Bebió como si fuera la última vez. Esa poca frescura alivió el ardor de su garganta, pero no la fiebre. Kron regresó al mestizo, lo empujó de nuevo con el hocico. El perro gimió apenas. Estaba al borde del colapso. Kron lo lamió en la cara, intentando limpiarlo sin entender que la infección avanzaba desde dentro. La cueva donde se refugiaban era un problema. La humedad estaba atrapada allí. El aire no circulaba. El olor agrio era cada vez más fuerte. Quedarse era morir. Pero salir también era peligro. Kron miró al mestizo y tomó una decisión que solo un perro, que ya había dejado de ser doméstico, podía tomar. No lo dejaría morir solo. Comenzó a empujarlo con el hocico hacia la salida, centímetro a centímetro, entre raíces húmedas, entre piedras resbalosas, entre sombras que parecían moverse con vida propia. Cada empujón era un esfuerzo descomunal. El cuerpo de Kron temblaba. Su respiración era un jadeo ahogado, pero no se detuvo. La selva observaba. A unos metros del refugio, Kron se derrumbó. La fiebre lo golpeó con una oleada más fuerte. Su visión se nubló. Vio manchas de luz, sonidos lejanos, ecos que no sabía si eran reales. Se quedó inmóvil, respirando con dificultad. Y entonces, por primera vez en días, escuchó algo que no pertenecía al Darién, un silbido humano. Su corazón dio un salto. No sabía si era real o producto de la fiebre. El sonido volvió, un silbido corto, luego voces, luego pasos. Pasos firmes, coordinados, rítmicos. Kron levantó la cabeza como pudo. Su cola se movió apenas un centímetro. Intentó ladrar, pero solo salió un gemido débil. Los pasos se acercaron. Ramas se movieron. El aire cambió. 3 hombres emergieron de la vegetación. Botas altas, ropa empapada, mochilas pesadas, machetes en la cintura y un perro mestizo viejo atado con una cuerda. Los 3 se detuvieron al verlo. ¡Un Doberman! ¿Cómo diablos llegó hasta aquí? Míralo, está ardiendo en fiebre. Este perro no debería estar vivo. Kron dio un paso hacia ellos. Cayó. El hombre más joven corrió a sostenerlo. Tranquilo, compañero. Ya te tenemos. Kron no entendía las palabras, pero sí entendía el tono. Por primera vez en 128 días, no escuchaba hambre, ni depredadores, ni muerte. Escuchaba humanos. Y entonces, como si hubiera recordado algo de golpe, Kron se incorporó con un impulso desesperado. El mestizo, aquel perro que había protegido. Aquel que había estado a punto de morir en la cueva. Kron ladró, fuerte, rasgado, doloroso. Tiró del brazo del hombre, trató de caminar, cayó, se levantó, ladró otra vez. Los hombres entendieron. Quiere llevarnos a algo. A alguien, dijo el más viejo. Kron los guió tambaleando, apoyándose en troncos, moviendo las patas como si pesaran el doble, hasta llegar a la grieta entre rocas. Kron ladró frente a la entrada. Los hombres se acercaron y encontraron al mestizo dentro, vivo, aunque al borde del colapso. Lo sacaron con cuidado, lo vendaron, le dieron agua, lo cargaron en brazos. Kron se tumbó junto a él, respirando con un alivio que parecía más grande que la selva. Uno de los hombres lo miró y dijo algo que nadie en el Darién habría imaginado.
Esto no es instinto, esto es lealtad. El rescate duró 5 horas más. Caminaron por ríos turbios. Cruzaron pendientes imposibles, sorteaban raíces que parecían trampas vivas. Kron era cargado cuando las fuerzas lo abandonaban. El mestizo iba inconsciente. Al salir del límite del Darién, Kron levantó la cabeza, olió el aire. El mundo de afuera era distinto, más limpio, más suave, más seguro. La camioneta esperaba con la puerta abierta. Kron subió, miró hacia atrás. La selva seguía allí, oscura, inmensa, viva, respirando, pero por primera vez no lo perseguía, lo dejaba ir. Porque el Darién sabía una verdad que nadie más en el continente habría creído. Ese Doberman había sobrevivido, no por suerte, no por fuerza, por voluntad y por instinto. Había derrotado a la selva que devora vidas enteras. La frontera del Darién no se cruza caminando. No es una línea en el suelo, ni una marca en un árbol. Es una transición silenciosa, imperceptible, donde la selva deja de oprimir el pecho y el mundo vuelve a sentirse humano. Kron estaba consciente, pero apenas. Su respiración era irregular, su cuerpo ardía, la fiebre lo consumía en oleadas. Los hombres que lo cargaban avanzaban con dificultad entre lodo, raíces y ramas húmedas que parecían manos tratando de agarrarlos. El mestizo viajaba en brazos del guía más viejo, envuelto en una manta improvisada. «No sé cómo han llegado tan lejos», dijo uno de ellos. «Esto es un milagro». Kron escuchaba voces como si vinieran desde el fondo de un río. Le llegaban apagadas, distorsionadas, pero seguía consciente de un detalle esencial. Estaba saliendo. Cada metro que avanzaban, el aire cambiaba. Menos denso, menos pesado, con un olor diferente, un olor limpio, como pasto seco mezclado con sol. Por primera vez en semanas, Kron percibió algo que su cuerpo casi había olvidado. Calidez. No la humedad pegajosa del Darién, sino luz real, luz abierta. Cuando alcanzaron una zona más clara, la sombra impenetrable de la selva empezó a quedar atrás. Los árboles eran menos densos. El viento finalmente podía entrar entre las ramas y mover el aire. Kron alzó la cabeza. Le dolía todo, pero aún así la levantó. No era solo viento, era libertad. Los hombres se detuvieron un momento. «Ya casi salimos», dijo uno mirando el cielo abierto entre las copas. «Un Doberman, 128 días. Esto no lo van a creer». Kron los miró, pero no como un perro doméstico, no como un animal perdido. Sus ojos tenían otra cosa. Una profundidad que solo nace donde la vida y la muerte caminan juntas. Era la mirada de un sobreviviente. Los últimos metros fueron los más difíciles. El terreno se volvió fangoso por la tormenta de la noche anterior. Los hombres resbalaban. Kron estuvo a punto de caer varias veces. El mestizo gemía entre sueños. Y entonces, sin aviso, la selva se abrió. Un claro enorme apareció, sol directo, tierra firme, aire limpio. Los guías se detuvieron. Nadie habló. Kron dio 2 pasos adelante. Sus patas temblaban, su cuerpo osciló, sus pulmones parecían hechos de piedra, pero siguió. Aquel espacio abierto era más que luz. Era una frontera invisible. Un límite que no se cruza por accidente. Kron la cruzó. Y en ese instante exacto, el Darién dejó de reclamarlo. La presión desapareció. Los sonidos de la jungla quedaron atrás. El mundo exterior volvió a existir. Los hombres lo miraron como si estuvieran presenciando algo imposible. «Amigo», susurró uno de ellos, «lo lograste».
La camioneta esperaba bajo la sombra de un árbol, un motor viejo, caja metálica, lona improvisada para cubrir el techo. Kron subió con ayuda. No tuvo fuerzas para saltar, pero cuando apoyó las patas sobre la superficie fría de la carrocería, sintió algo que lo estremeció. Era sólida, era estable, era normal. El mestizo fue colocado a su lado, envuelto en telas secas. La puerta se cerró, el motor vibró, las ruedas comenzaron a moverse. Kron apoyó la cabeza sobre la madera y finalmente dejó que sus ojos se cerraran. Pero antes de hacerlo, giró ligeramente el cuello para mirar hacia atrás. La selva estaba allí. Oscura, gigante, inmóvil, como una bestia dormida. Y por primera vez en 128 días no lo perseguía, no lo observaba, no lo llamaba. Lo dejaba ir, porque el Darién no respeta la fuerza, no respeta la rapidez, no respeta la ferocidad, respeta la resistencia, respeta la voluntad, respeta la vida que se niega a extinguirse. Kron había entrado como un perro doméstico, salía como una sombra de la selva, como una criatura marcada por el barro, las tormentas y la sangre. Como un superviviente que ningún depredador logró doblegar, como una leyenda. Al final del tramo, justo cuando las heridas parecían pesar más que el cuerpo, Kron sintió una mano en su cabeza. Una caricia lenta, firme, humana. «Tranquilo, compañero», dijo el guía con voz suave. «Ya estás fuera». Y por primera vez en meses, Kron no respondió con alerta. No tensó los músculos. No levantó el hocico. Cerró los ojos. Había ganado. Y la selva lo sabía. El primer amanecer fuera del Darién no fue fácil. No hubo canto de aves. No hubo brisa tibia. No hubo luz cálida entrando por la ventana. Hubo dolor, dolor profundo, dolor que se arrastra desde los huesos hasta la piel. Kron abrió los ojos dentro del pequeño refugio veterinario improvisado en el campamento de guardaparques. Estaba recostado sobre mantas secas, rodeado de olor a alcohol, medicamentos y ropa humana. Sus heridas habían sido limpiadas, su fiebre controlada. Su respiración ya no ardía, pero algo dentro de él había cambiado. No reaccionó como un perro que vuelve a casa. Reaccionó como un animal que todavía siente que la selva puede alcanzarlo. Sus ojos se movían rápido. Sus orejas se alzaban con cada sonido. Su postura era baja, tensa, lista para saltar si fuera necesario. Los guardaparques lo observaban desde la puerta. «Míralo», dijo uno de ellos. «Está fuera del Darién, pero su cabeza sigue dentro». Mduldas y Msibeptinus los primeros días fueron un desafío. Kron no comía si alguien se acercaba demasiado. No bebía si escuchaba voces. No dormía más de unos minutos seguidos. Despertaba sobresaltado, gruñendo, jadeando. Un veterinario local explicó algo que todos sospechaban. «Esto no es comportamiento agresivo», dijo mientras limpiaba una herida del lomo. «Es trauma. Este perro no vivió en la selva. Sobrevivió en ella. La palabra quedó flotando en el aire. Sobrevivió». Kron había pasado por lo que la mayoría de animales de finca jamás experimentan: hambre extrema, predadores, infecciones, tormentas, aislamiento absoluto. Y algo peor que todo eso: días enteros sin descanso, con el cerebro obligado a permanecer alerta para no morir. Era natural que su mente aún estuviera en guerra. El mestizo, aquel perro desconocido que Kron había salvado, se recuperaba lentamente a su lado. Al principio estaba muy débil para moverse. Pero cada vez que abría los ojos y veía a Kron, intentaba incorporarse. Los guardaparques notaron algo curioso.
Cuando el mestizo estaba consciente, Kron descansaba. Cuando el mestizo dormía, Kron vigilaba. Cuando el mestizo lloraba por dolor, Kron se acercaba y lo lamía suavemente. Era como si la selva le hubiera dado a Kron una misión: no abandonar a quien había quedado atrás. A los pocos días, Kron comenzó a mostrar señales de mejora. Aceptó agua sin supervisión, aceptó comida sin retroceder, durmió 1 hora seguida sin sobresaltarse, pero había algo que impresionó incluso a los expertos. Kron no temía a los sonidos fuertes, no temía a los hombres, no temía a otros perros, temía a la selva. Si el viento venía desde el sur, el lado del Darién, Kron se tensaba. Si un pájaro imitaba un sonido típico de la jungla profunda, sus pupilas se dilataban. Si escuchaba gruñidos de otros animales, su cuerpo adoptaba instintivamente la postura de huida. Era como si cada árbol del Darién hubiera dejado marcas invisibles sobre él. Los guardaparques contaron algo que jamás habían visto. Durante la madrugada, dijo uno de ellos, Kron se levantó, empujó la puerta con el hocico y caminó hacia el norte, hacia la jungla. No ladró, no gimió, solo caminó. Tuvimos que detenerlo. No era que quisiera volver. Era que su mente aún estaba allá. Era que una parte de él seguía midiendo cada sombra. Porque 128 días en el Darién no se olvidan, se imprimen en el cuerpo, se diluyen en la sangre, se convierten en instinto. Kron ya no era un perro común, era un animal transformado, un ser que había visto lo que ninguna criatura doméstica debería ver, que la naturaleza no tiene piedad, que la selva no perdona, que cada día es una victoria por sí mismo. El día que Kron emitió su primer ladrido desde el rescate, los guardaparques se miraron en silencio. No era un ladrido de miedo, ni de hambre, ni de dolor. Era un sonido firme, seguro, profundo, un ladrido que no pedía ayuda, declaraba existencia. Era un «sigo aquí», y en ese instante todos entendieron. Kron no estaba simplemente sanando las heridas del cuerpo. Estaba recuperando algo que la selva casi le había robado, su identidad. Pero ya no era el mismo perro que salió corriendo durante aquella tormenta. La selva lo había marcado, lo había probado, lo había despojado de todo lo que era para reconstruirlo desde cero. Kron estaba regresando, pero no como un perro doméstico. Estaba regresando como lo que el Darién finalmente permitió que naciera, un sobreviviente absoluto. Un animal moldeado por la jungla, un guerrero silencioso que derrotó al imposible, el mismo perro. Pero jamás, jamás, el mismo de antes. El sol comenzaba a caer cuando los guardaparques decidieron que Kron estaba lo suficientemente fuerte para ser trasladado. Su fiebre había bajado, sus heridas ya no sangraban, y sus ojos, antes vacíos, ahora mostraban una chispa débil, pero viva. Entonces llegó la llamada que cambiaría todo. Un hombre, desde una finca campesina, había visto el aviso que los rescatistas colocaron en un puesto fronterizo. Doberman encontrado en zona del Darién. Sobreviviente. «Buscamos al dueño». La voz del hombre temblaba al teléfono. «¿Es negro?» «Sí». «¿Tiene una pequeña cicatriz en la pata izquierda?» «La tiene». «¿Y reacciona cuando escucha un silbido largo como este?» El hombre silbó. Un silbido largo, vibrante, familiar. En el campamento, Kron levantó la cabeza de golpe. Sus orejas apuntaron hacia arriba. Sus ojos se abrieron como si la vida regresara de inmediato a su cuerpo. Y por primera vez desde su rescate, movió la cola. Los guardaparques no necesitaron más pruebas. Ese es su dueño. Tenemos que llevarlo.
El viaje fue lento. La camioneta avanzaba entre barro, raíces y pedruscos. Cada golpe del camino hacía a Kron tensarse, como si aún esperara que la selva volviera a atacarlo. Pero cuando el vehículo dejó atrás el último tramo de jungla cerrada, la luz dorada del atardecer lo envolvió. Kron se quedó inmóvil. Miró a través de la ventana y respiró hondo. Como si por primera vez su mente entendiera: estoy fuera. La camioneta se detuvo frente a una finca sencilla, una casa de madera, una cerca reparada a las prisas, un porche silencioso, y allí, parado sin moverse, estaba él, un hombre de manos desgastadas, piel curtida por el sol, mirada cansada y ojos llenos de lágrimas contenidas. El hombre dio un paso adelante, luego otro y otro. Kron se quedó parado dentro de la camioneta, tenso, respirando rápido, sin saber si debía saltar o esconderse, hasta que el hombre hizo aquello, el mismo silbido, el sonido que Kron había seguido aquella noche de tormenta, el sonido que, sin saberlo, había marcado el principio de su tragedia y de su leyenda, un silbido largo, profundo, inconfundible. Kron estremeció, tembló y bajó. No corrió, no ladró, no hizo fiesta, caminó despacio, como quien teme que todo sea un sueño que se puede romper. El hombre se agachó, abrió los brazos sin decir una palabra, y Kron llegó hasta él. Apoyó la cabeza en su pecho, cerró los ojos, y dejó escapar un suspiro que no era de dolor, sino de alivio. El hombre comenzó a llorar en silencio. Kron también, con el cuerpo entero relajándose por primera vez en 128 días. Porque allí, entre brazos humanos, supo algo que ni la selva había logrado arrancarle. Había vuelto a casa. Gary y Curtis, los guardaparques, observaron la escena sin decir nada. Incluso el mestizo, ya lo bastante fuerte para mantenerse en pie, se sentó cerca, mirándolos con ojos tranquilos, como entendiendo que aquella historia no era solo de supervivencia, sino de regreso. Porque un Doberman doméstico, perdido en el infierno verde durante 128 días, había hecho lo imposible: sobrevivir, resistir y regresar. La selva había intentado destruirlo, pero Kron, al abrazarse con su dueño, vencía su última batalla. Durante los primeros días en casa, todo parecía haber vuelto a la normalidad. La finca estaba tranquila, el cielo abierto. El olor a hierba fresca reemplazaba el hedor espeso del Darién. El sonido de los gallos y el viento tomaban el lugar de los rugidos nocturnos. Pero dentro de Kron algo no estaba bien. La primera noche, su dueño dejó la puerta abierta como hacía desde siempre. Kron, en vez de entrar, se acostó junto a la entrada, mirando hacia la oscuridad del campo. No dormía, no cerraba los ojos. Respiraba lento, como si escuchara algo que solo él podía oír. Cuando su dueño se acercó para acariciarlo, Kron no gruñó. Jamás le haría daño, pero tampoco reaccionó como antes. Sus ojos no estaban en la finca, estaban lejos, en algún punto profundo de la selva. Los días siguientes revelaron el verdadero impacto de los 128 días en el Darién. Kron ya no caminaba como un perro doméstico. Su cuerpo se movía bajo, sigiloso, preciso. Ya no trotaba libremente por el campo. Primero olía el aire, luego analizaba el terreno. Después avanzaba en espirales, como si aún buscara huellas de un jaguar. Cada sombra lo tensaba, cada ruido lo despertaba, cada crujido bajo la hierba hacía que su lomo se erizara. Ya no era un perro perdido que regresaba a casa, era un animal moldeado por la supervivencia.
Lo más impresionante fue lo que ocurrió al tercer día. Su dueño dejó un plato de carne fresca. Kron se acercó, olió y retrocedió. No porque no tuviera hambre, sino porque el olor a sangre le despertaba otra cosa. Recuerdos. Recuerdos del venado abierto, del cadáver abandonado, del jaguar respirando detrás de la maleza. Sus ojos se volvían vidriosos, tensos, ariscos. Entonces algo increíble ocurrió. Kron caminó hacia el bosque que rodeaba la finca. Se detuvo ante un tronco caído. Tocó la corteza con su pata y comenzó a rascarla, con fuerza, con insistencia, exactamente como había visto hacer al puma joven, como había visto marcar territorio a los dueños silenciosos del Darién. Era instinto puro, instinto aprendido, instinto que ya no podía abandonar. Su dueño lo observaba desde lejos con el corazón apretado. ¿Qué te hicieron allá, compañero? No era culpa de nadie, no había un enemigo visible, no había un predador atacándolo, era la selva viviendo dentro de él. En las madrugadas, Kron se levantaba solo y salía al patio. Se quedaba mirando el horizonte, inmóvil, durante minutos enteros. A veces, inclinaba la cabeza, como si escuchara pasos entre la hierba. A veces olía el viento con una precisión inquietante, y otras veces daba vueltas, reconociendo el terreno como si esperara una emboscada. Los vecinos decían: «Ese perro ahora tiene mirada de animal salvaje. Ese perro vio algo que ningún otro debería ver. Ese perro no volvió igual». Tenían razón. Kron ahora podía oír lo que otros perros no oían. Podía anticipar cambios en el viento. Podía detectar animales a distancia. Podía notar vibraciones mínimas en el suelo. Podía distinguir entre un ruido normal y un ruido de peligro. Era como si el Darién hubiese abierto una parte de su cerebro que siempre estuvo dormida. Una parte que ya no podía cerrarse. Pero no todo era trauma. La sombra de la selva no solo dejó miedo, dejó fuerza, dejó resiliencia, dejó instinto. Kron se volvió protector de manera casi sobrenatural. Cuando un animal se acercaba a la finca, zorras, serpientes, aves rapaces, Kron lo detectaba primero. Cuando un ruido extraño sonaba de noche, él ya estaba alerta antes que cualquier humano. Cuando el mestizo, ahora adoptado por el dueño, lloraba por una pesadilla, Kron estaba allí para calmarlo. Era como si la selva le hubiese quitado algo, pero también le hubiera dado algo cambiado, afilado, salvaje. Kron era un sobreviviente, pero también era un guardián, un ser que no pertenecía por completo ni al mundo doméstico, ni al mundo salvaje. Estaba en medio, separado, marcado, transformado. Una criatura híbrida entre hogar y jungla, entre amor y instinto, entre pasado y supervivencia. Un perro con el alma de un depredador y con el corazón de un compañero leal. Y ese equilibrio, frágil, extraño, poderoso, sería lo que definiría su leyenda. Durante los primeros días en casa, todo parecía haber vuelto a la normalidad. La finca estaba tranquila, el cielo abierto. El olor a hierba fresca reemplazaba el hedor espeso del Darién. El sonido de los gallos y el viento tomaban el lugar de los rugidos nocturnos. Pero dentro de Kron algo no estaba bien. La primera noche, su dueño dejó la puerta abierta como hacía desde siempre. Kron, en vez de entrar, se acostó junto a la entrada, mirando hacia la oscuridad del campo. No dormía, no cerraba los ojos, respiraba lento, como si escuchara algo que solo él podía oír. Cuando su dueño se acercó para acariciarlo, Kron no gruñó. Jamás le haría daño, pero tampoco reaccionó como antes. Sus ojos no estaban en la finca, estaban lejos, en algún punto profundo de la selva.
Los días siguientes revelaron el verdadero impacto de los 128 días en el Darién. Kron ya no caminaba como un perro doméstico. Su cuerpo se movía bajo, sigiloso, preciso. Ya no trotaba libremente por el campo. Primero olía el aire, luego analizaba el terreno. Después avanzaba en espirales como si aún buscara huellas de un jaguar. Cada sombra lo tensaba, cada ruido lo despertaba. Cada crujido bajo la hierba hacía que su lomo se erizara. Ya no era un perro perdido que regresaba a casa, era un animal moldeado por la supervivencia. Lo más impresionante fue lo que ocurrió al tercer día. Su dueño dejó un plato de carne fresca. Kron se acercó, olió y retrocedió. No porque no tuviera hambre, sino porque el olor a sangre le despertaba otra cosa. Recuerdos. Recuerdos del venado abierto, del cadáver abandonado, del jaguar respirando detrás de la maleza. Sus ojos se volvían vidriosos, tensos, ariscos. Entonces, algo increíble ocurrió. Kron caminó hacia el bosque que rodeaba la finca. Se detuvo ante un tronco caído. Tocó la corteza con su pata y comenzó a rascarla, con fuerza, con insistencia, exactamente como había visto hacer al puma joven, como había visto marcar territorio a los dueños silenciosos del Darién. Era instinto puro, instinto aprendido, instinto que ya no podía abandonar. Su dueño lo observaba desde lejos con el corazón apretado. «¿Qué te hicieron allá, compañero?» No era culpa de nadie, no había un enemigo visible, no había un predador atacándolo, era la selva viviendo dentro de él. En las madrugadas, Kron se levantaba solo y salía al patio. Se quedaba mirando el horizonte, inmóvil, durante minutos enteros. A veces, inclinaba la cabeza, como si escuchara pasos entre la hierba. A veces olía el viento con una precisión inquietante y otras veces daba vueltas, reconociendo el terreno, como si esperara una emboscada. Los vecinos decían, «Ese perro ahora tiene mirada de animal salvaje. Ese perro vio algo que ningún otro debería ver. Ese perro no volvió igual». Tenían razón. Kron ahora podía oír lo que otros perros no oían. Podía anticipar cambios en el viento, podía detectar animales a distancia, podía notar vibraciones mínimas en el suelo. Podía distinguir entre un ruido normal y un ruido de peligro. Era como si el Darién hubiese abierto una parte de su cerebro que siempre estuvo dormida, una parte que ya no podía cerrarse. Pero no todo era trauma. La sombra de la selva no solo dejó miedo, dejó fuerza, dejó resiliencia, dejó instinto. Kron se volvió protector de manera casi sobrenatural. Cuando un animal se acercaba a la finca, zorras, serpientes, aves rapaces, Kron lo detectaba primero. Cuando un ruido extraño sonaba de noche, él ya estaba alerta antes que cualquier humano. Cuando el mestizo, ahora adoptado por el dueño, lloraba por una pesadilla, Kron estaba allí para calmarlo. Era como si la selva le hubiese quitado algo, pero también le hubiera dado algo cambiado, afilado, salvaje. Kron era un sobreviviente, pero también era un guardián, un ser que no pertenecía por completo ni al mundo doméstico, ni al mundo salvaje. Estaba en medio, separado, marcado, transformado. Una criatura híbrida entre hogar y jungla, entre amor y instinto, entre pasado y supervivencia, un perro con el alma de un depredador y con el corazón de un compañero leal, y ese equilibrio, frágil, extraño, poderoso, sería lo que definiría su leyenda. Dicen que hay lugares en el mundo donde la naturaleza no perdona, donde cada árbol oculta un depredador, donde cada sombra puede ser la última, donde cada noche es una interrogación mortal. Uno de esos lugares es el Darién, la selva que devora hombres, la frontera sin caminos,
el infierno verde, y aún así hubo un solo animal doméstico que caminó por sus entrañas y salió vivo. Un Doberman llamado Kron. Con el paso de los meses, Kron recuperó peso, fuerza, energía. Sus heridas cerraron. Su pelaje volvió a brillar. Pero algo mucho más profundo nunca regresó del todo. El Kron que entró en la selva. No era el Kron que salió, porque la selva no solo hiere la piel, hiere la memoria, moldea el instinto, marca el alma. A veces, cuando el sol cae, Kron se sienta frente al campo abierto. Su dueño lo mira desde el porche. El viento mueve las hojas, los grillos comienzan su canto, la noche avanza lenta, y Kron permanece allí, inmóvil, como si escuchara un idioma antiguo que solo él entiende. No ladra, no se mueve, apenas parpadea, solo observa, porque en algún rincón de su mente la selva sigue viva. El jaguar sigue respirando detrás de la maleza. El pecarí solitario sigue gruñendo desde la oscuridad. El puma herido sigue arrastrando su sombra entre los troncos. La tormenta sigue cayendo como cuchillas sobre el barro, y el eco del mestizo herido sigue llamándolo desde las raíces. No es miedo, no es trauma, es memoria salvaje, una memoria que lo acompañará toda la vida. Los hombres que lo rescataron cuentan su historia a quien quiera escucharla. En fogones, en pueblos alejados, en reuniones de guardaparques. Hablan de la tormenta, de las huellas, de la cueva, de la fiebre, de la búsqueda. Siempre terminan igual. Ese perro no sobrevivió por suerte. Ese perro no sobrevivió por ayuda. Ese perro sobrevivió porque la selva lo quiso así. Y esa frase se quedó, viajó, creció, se transformó en mito. Verdiki, desde la gente del lugar ahora dice, la selva del Darién probó a un Doberman y falló. Otros dicen, la selva intentó hacerlo desaparecer, pero él desapareció a la selva. Y algunos, los que creen en cosas más grandes, susurran, cuando Kron camina, la selva escucha. Hoy, si uno visita la finca donde vive, verá a dos perros descansando bajo un árbol grande, el mestizo que rescató y el Doberman que lo protegió. A simple vista, parecen dos perros comunes, dos compañeros, dos amigos, pero si uno se acerca lo suficiente, si uno mira bien a los ojos de Kron, verá algo que no pertenece del todo a este mundo. Una chispa salvaje, una sombra de jaguar, un silencio de depredador, una memoria de selva. Porque aunque Kron duerma en casa, su alma sigue caminando entre raíces y bruma. Y por eso, en toda la región, la historia se cuenta así. Hubo un perro que desafió al Darién. Un perro que sobrevivió donde nadie sobrevive. Un perro que la selva no pudo romper. Ese perro no fue mito, no fue leyenda inventada, no fue exageración. Ese perro tuvo nombre, se llamó Kron, y su historia ya pertenece a la naturaleza. Escribe en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video. Queremos saber hasta dónde llegó la leyenda de Kron. Cuéntanos qué parte de esta historia te impactó más. ¿El jaguar? ¿El pantano? ¿La tormenta? ¿El rescate? Deja tu like y comparte este video con alguien que ame a los animales tanto como tú. Tu apoyo ayuda a que más personas conozcan relatos reales como este. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. En Crónicas del Depredador contamos historias que la naturaleza no quiere que olvides, porque allá afuera, en lo más profundo de la vida salvaje, aún existen leyendas esperando ser contadas.